Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a tratar el eje temático geometría y en particular la unidad temática modelos a escala, ya que se encuadra dentro de la unidad también de semejanza. ¿Ok? El enunciado dice lo siguiente. Un biólogo midió la altura de 5 árboles distintos y los representó en una misma cuadrícula usando escalas diferentes, como indica la figura. ¿Qué árbol es el más alto en la realidad? Ok, entonces hay que entender un poco de qué trata el problema, ¿ya? Entonces tenemos una misma cuadrícula, ¿ya? Y cada árbol está dibujado en una escala diferente, ¿ok? Entonces no significa que, por ejemplo, el árbol 1 y el árbol 2 tengan el mismo tamaño en la vida real, ¿ya? Dado que están dibujados en escalas diferentes, ¿ya? Las escalas son 1 es a 100, 2 es a 100, 2 es a 300, 1 es a 300 y 2 es a 300, ¿ya? Okay, entonces aquí no significa que el árbol 1 sea el más grande o el 2 el 1 y el 2 sean iguales, ya hay que analizar la escala. Ok, entonces antes de empezar a calcular y resolver ecuaciones, quiero hacer un análisis previo para descartar algunas alternativas y para que vean que en matemática no solamente es resolver ecuaciones y encontrar números, sino que también hay que saber poder analizar, ¿ok? Analizar las situaciones y entender qué hay por detrás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se fijan, en el árbol 3 y en el árbol 5 tenemos la misma escala, ¿sí? 2 es a 300 en ambos, ¿ya? Y como están en la misma escala y el árbol 3 está dibujado de forma tal que es más grande que el 5, en ese caso sí podemos decir que en la vida real el árbol 3 es mayor, ¿ya? Debido a que la escala es la misma y como están dibujados en la misma cuadrícula y el árbol 3 está dibujado de forma que es mayor o más grande que el 5, entonces 5 no puede ser el más grande, ¿ya? Así que 5 se descarta, ¿ya? No puede ser la alternativa correcta. Ahora, ¿qué hacemos bueno, por ejemplo acá con 1 y 2, ¿ya? 1 y 2 en la cuadrícula están dibujados con el mismo tamaño, ¿ya? Pero si se fijan, las escalas son diferentes. La escala del 1 es 1 es a 100 y la escala del 2 es 2 es a 100, ¿ya? Entonces, significa que una unidad en el árbol 1 significa, o sea, claro, en el árbol 1 significa que una unidad representa 100 en la realidad, mientras que en el árbol 2, dos unidades en la cuadrícula representan 100 en la realidad, ¿ya? Entonces, para comparar, por ejemplo, aquí en el árbol 2, en esa escala, podemos simplificar por 2, ¿ya? Porque es una fracción. Entonces, aquí nos quedaría 1 es a 50, ¿sí? En ese caso, si se fijan, como los árboles están dibujados con el mismo tamaño en la cuadrícula, por un lado tenemos que en el árbol 1 una unidad representa 100, por otro lado en el árbol 2 tenemos que una unidad representa 50. Así que el árbol 2 no puede ser el más grande porque uno es mayor, en la realidad por lo menos. En la realidad es más grande porque la misma unidad representa más en el árbol 1 que en el 2 y los dos están dibujados en el mismo tamaño, con el mismo tamaño en la cuadrícula, ¿ok? Entonces si se fijan acá, los candidatos a que sean el más alto ahora son 1, 3 y 4, ¿ya? Y para ello sí vamos a necesitar hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, en la cuadrícula no tenemos unidades por ahora, ¿ya? Así que podemos pensar que un centímetro, un cuadrito, aquí es el lado de un cuadrado, un centímetro, un metro, en verdad da lo mismo porque queremos comparar solamente, ¿ya? Así que ya le vamos a llamar solamente una unidad de un cuadrito, ¿ya? Entonces vamos a ver cuánto mide el árbol 1 en este sistema de unidades de la cuadrícula. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Este mide 9 en la cuadrícula, ¿ya? Este de aquí, el árbol 3 mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este mide 6 unidades en la cuadrícula. Y el árbol 4 mide 1, 2, 3, 4, 4 y medio. ¿Sí? 4,5. Ok. Entonces ahora vamos a necesitar calcular, ¿ya? Para poder comparar, porque ya no podemos seguir analizando de esa forma como entre medio cualitativa y cuantitativa. Para el árbol 1 tenemos que una unidad representa 100 en la realidad, ya una unidad en el dibujo representa 100 en la realidad, esa es la escala, y como el árbol mide 9, ¿ya? Entonces el tamaño de la vida real es A, le vamos a llamar A, y vamos a despejar la incógnita. Bueno, A en este caso, si despejamos, sería 9 por 100 partido en 1, o sea, sería 900, ¿ya? Entonces ese es por un lado. Ahora, para el árbol, bueno, el 2 no lo vamos a calcular porque lo vamos a hacer al final, ¿ya? Para corroborar todo lo que hicimos. Pero ahora vamos a pasar al árbol 3 porque ya descartamos el 2. Así que el árbol 3 nos quedaría que la escala es 2 unidades en el dibujo representan 300 en la realidad. Y como, bueno, como el árbol 3 mide 6 en la cuadrícula, como 6 es A, vamos a llamarle C, ¿ya? Y vamos a despejar C. Entonces C sería 6 por 300 partido en 2, ¿ya? 6 por 300 dividido en 2.
Esto sería, bueno, bueno, podemos simplificar acá, ¿cierto? Por 3, o sea, perdón, por 2, y arriba nos queda 3, y 3 por 300 es 900, ¿ya? Se fijan, tanto el árbol 1 como el árbol 3 en la vida real miden lo mismo, ¿ya? Pero tienen escalas distintas y además están dibujados de distinto tamaño, ¿ya? Entonces la escala en este caso engaña, ¿ya? Engaña porque la vida real miden lo mismo, ¿ya? Así que ahora por final, al final vamos a analizar el árbol 4, ¿ya? De nuevo, falta el analizar el 4 solamente, porque ya descartamos el 5 y el 2, ¿ya? Con el análisis previo. Y si se fijan acá, si somos estratégicos de nuevo, al tiro vamos a ver que la respuesta correcta tiene que ser la D4, porque estos dos ya miden igual, miden 900 y no pueden haber dos alternativas correctas, así que el 4 va a tener que ser mayor, ¿ya? Pero vamos a calcularlo de todas formas para corroborarlo, ¿ya? Entonces, la escala en el árbol 4 es 1 a 300, así que un cuadrito, o mejor dicho, una unidad en la cuadrícula representa 300 en la realidad, como, bueno, el árbol mide 4,5, ¿cierto? Entonces sería 4,5 sobre, vamos a llamarle D, ¿ya? Y tenemos que despejar D, lo voy a hacer acá arriba. Entonces D sería 4,5 por 300, 4,5 por 300, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar por 45 por 3, ¿ya? Y vamos a añadirle, bueno, una cifra decimal, porque como acá hay una cifra decimal, perdón, vamos a agregarle una decena, ¿ya? Porque como tenemos una cifra decimal y, digamos, y una centena, entonces nos queda una decena, ¿ya? 45 por 3 es 45 más 45 más 45. 45 más 45 son 90 y más 45 son 135, ¿ya? 135, 45 por 3, ¿ya? Y entonces nos quedaría una cifra que sería esta de acá. Así que D vale 1350, ¿ya? Si se fijan acá, D es mayor tanto que 1 y de 3, ¿ya? Así que la alternativa correcta es la del árbol 4, la alternativa D, ¿sí? Porque mide 1350. Y acá voy a colocar las medidas. 900, 900... No, miento. No, 900 no es porque no lo hemos calculado. El 3 es 900, el 4 es 1350 y el 5 no lo hemos calculado, ¿ya? Pero con el análisis que hicimos basta para poder responder. Ahora, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos acá de proporciones con el árbol 2 y el 5 para corroborar nuestro análisis, ¿ya? Voy a hacerlo acá arriba. En el árbol 2 tenemos que dos unidades en la cuadrícula representan 100 en la vida real. Y ya vimos que, bueno, este árbol de acá mide, en el dibujo mide igual que, en la cuadrícula mide igual que el primero, así que sería 9 cuadritos, ¿cierto? 9. Como esa, vamos a llamarle B. B entonces sería 9 por 100 partido en 2. Eso sería 900 partido en 2, 450. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, acuérdense que aquí está, no era 900, es 450, ¿ya? Y se fijan acá, coincide con lo que hemos visto, porque habíamos dicho que el árbol 2 tenía que ser la mitad del árbol 1, ¿ya? En la vida real, y así corroboramos lo que nuestra sospecha, ¿ya? Y ahora vamos a hacer el mismo cálculo para el 5, para que vean que, de hecho, tenemos la respuesta correcta incluso sin haber calculado todo antes, ¿ya? Entonces, para el árbol 5 tenemos que dos unidades en la cuadrícula representan 300 en la vida real, como, bueno, tiene el mismo tamaño en el dibujo que el árbol 4, que mide 4,5, ¿ya? 4,5 partido, vamos a llamarle E. Así que E sería 4,5 por 300 partido en 2, ¿ya? Y ya vimos que eso, bueno, ya vimos 4,5 por 300 es 1350, ¿ya? Y al dividirlo por 2 nos daría 675, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, incluso sin haber calculado la alternativa B y E, ¿sí? Los árboles asociados a esa alternativa, de todas formas encontramos la respuesta correcta, ¿ya? Y eso fue porque al inicio hicimos un análisis, que como digo, como dije al inicio, podríamos haberlo evitado, ¿ya? Pero lo hicimos para que vean que se puede analizar de otra forma, no solamente con ecuaciones, ¿ok? Pero bueno, también lo pudimos haber hecho al tiro todo con ecuaciones, haber hecho todos los cálculos y de todas formas haber obtenido la alternativa D, ¿ya? Y eso.